Hola, mi nombre es Moisés y este es el primer video de cálculo diferencial e integral 2. El libro que estaré utilizando es el libro de cálculos de Michael Spivak y pues también eh, vistas en mis clases de cálculo diferencial e integral 2 con el doctor Mario Rivera Ortega. Bueno, la integral nace con la necesidad de calcular el área de funciones positivas y acotadas en ciertos intervalos, como lo es esta función, que está acotada y está definida en el intervalo a a b. Lo que se hace, como no se puede calcular con precisión cuál es el área debajo de la curva, pues Riemann y Darboux lo que hacen es subdividir el intervalo en intervalos más chicos para poder calcular el área por medio de rectángulos, los cuales sí sabemos cómo calcular el área. Entonces se tiene lo siguiente: lo parten y, por ejemplo, en esta figura tenemos que el MI1 pues es la altura que toma el primer rectángulo. Vemos que pues es la función evaluada en C, tal que pues C esté entre A y T1. Lo que se hace es crear varios rectángulos y sumar sus áreas. Y vemos que es una aproximación no del todo buena, pero es una aproximación con lo cual ya tenemos una noción de cuánto puede valer. Esto se hace y se le llama sumas inferiores. Para una suma superior, pues lo que se hace es, ahora, en lugar de tomar como en el caso anterior la altura más chica, se hace que se toma ahora la altura más grande. Y se hace igual, se crean rectángulos de tal forma que después los podamos sumar. Con esto, pues vemos que tenemos otra aproximación, pero esta vez es más grande y se pasa, por lo cual el área sigue sin ser exacta. Lo que en ese tiempo pensaron los matemáticos, pues bueno, aquí está lo que decíamos: el área es más chica que la suma superior y el área es más grande que la suma inferior, aunque ya que son aproximaciones y pues no están del todo con exactitud. Ahora vemos que esto fue para solo 4 rectángulos. Se puede hacer para más y, como vemos, será una aproximación un poco más exacta. Con lo cual, pues, tenemos la primera definición, la cual es la definición de una partición. La definición de partición nos dice que una partición es una colección finita, un conjunto finito de puntos tal que estén en el intervalo de A, B y estén ordenados, así como también que A y B estén dentro de la partición. Por lo cual, pues puede existir varios tipos de particiones para un mismo intervalo. Si lo tratamos de dividir en uno, en dos, pues puede ser no precisamente del mismo tamaño, pero el que regularmente vamos a estar ocupando es la partición canónica, la cual es una partición que cada longitud de cada subintervalo es igual, es la misma. Aquí vemos que pues dicha partición va de a más b menos a entre n, y así sucesivamente hasta b. Para calcular la longitud de cada subintervalo, pues es tan sencillo como tomar un ti y un ti menos 1 y restarlos.
por lo cual aquí podemos ver que se cancelan las A's, y desarrollando esto, que es muy sencillo, solo es multiplicar la I por estas dos y el -1 por estos dos igual. Vemos que los I se van a cancelar y solo nos va a quedar el resultado que está aquí, lo cual es agarrar la longitud y dividirlo entre n, lo cual es claramente una partición, pues que cada subintervalo se va a estar, bueno, que esa longitud se va a dividir en los intervalos que lo estemos subdividiendo. Ahora veamos la definición de un refinamiento. Es que, como ya lo vimos anteriormente, sea P una partición de cualquier intervalo y Q otra partición. Decimos que Q es un refinamiento de P si todos los puntos de P están en Q. ¿Qué quiere decir esto? Que Q contenga a P. Un ejemplo muy simple de esto es que, por ejemplo, tomando el intervalo de 0 a 1, yo lo puedo subdividir a un octavo, un cuarto, 3 octavos, un medio, 5 octavos, 3 cuartos y 7 octavos y 1, y esta es mi partición Pn. Entonces, para que Q sea un refinamiento, vemos que tiene todos los puntos más un punto extra, el cual es 15/16. ¿Esto para qué sirve? Pues nos servirá más adelante para poder, como su nombre lo dice, refinar las sumas que estamos por definir. La definición, pues, es tomando a f una función acotada en el intervalo, como se había mencionado, y p una partición en dicho intervalo, se tiene que los mi son el ínfimo de las alturas de los subintervalos generados en la partición, y análogamente los mi serán el supremo. ¿Qué quiere decir? Que sea el ínfimo y el supremo, que no tomamos el máximo, sino una altura que esté acotando a las alturas. Puede que esta pertenezca o no, por eso tomamos el ínfimo. Y pues la suma inferior se ve de esta forma: la suma de todas las mi, como se había dicho anteriormente, la suma de todos los rectángulos, pero en este caso tenemos que es de n rectángulos, asimismo para las sumas superiores, lo cual cumple lo siguiente: la suma inferior es menor o igual a la suma superior. Y pues vemos que esto es algo trivial, ya que pues se verifica para cada y desde 1 hasta n, pues se verifica la siguiente desigualdad, que es menor o igual que m minúscula de i con subíndice i es menor o igual a m mayúscula subíndice i, por cómo están definidas, ya que el ínfimo es menor o igual al supremo, por lo cual pues se verifica esa igualdad. Además, pues tenemos que las distancias siempre van a ser positivas, debido a que es una partición que cada parte es mayor a la anterior. Y entonces tenemos que, por simplemente definición, la suma de cada parte de estas cumple con lo siguiente, por lo cual es cierta la afirmación anterior. Ahora veamos un lema importante. Sea una función acotada en el intervalo a a b, si Q es un refinamiento de P, entonces la suma inferior bajo la partición de P es menor o igual a la suma inferior de F con la partición de Q, y
al revés para la suma superior. Tomemos el caso en el que Q solo toma un punto de más, como en el caso en el que les di el ejemplo, con lo cual pues tenemos lo siguiente. Se ve de esta forma las particiones y igual se ven ordenadas. Esto es lo que se mencionaba anteriormente, que los extremos debían estar en la partición. Deben de ser los extremos de dicha partición. Esta es mi partición P y esta es mi partición Q, que mi Q está en cierto punto. Por lo cual, pues vemos que se generan nuevos subintervalos, los cuales son de tk-1 a q y de q a tk, del subintervalo en el que estaba encerrado mi q. Y pues definimos a mk' como el ínfimo en este intervalo y mq' en el otro intervalo. Ahora, veamos que la suma de inferior de f bajo la partición P es la siguiente. Solo lo que hice fue separarla. Esta es la definición y lo que hice fue separarla. Y la de Q, pues veamos que en dicho intervalo lo quiebra, lo parte en dos y crea dos intervalos. Por cómo definimos estos, podemos escribirlas aquí. Y vemos que aquí va de n más 1 y aquí de n. ¿Por qué? Porque nos genera un intervalo más, que es lo que hizo al quebrar nuestros intervalos, ya que aquí tenemos dicho intervalo y aquí tenemos 2, uno más al anterior. Entonces veamos que mk es el ínfimo de las alturas en dicho intervalo, pero este es menor o igual al ínfimo de las alturas en el intervalo que se ha creado nuevo. Asimismo para esto. ¿Por qué? Pues vemos que como conjuntos pues están contenidos, el de los intervalos nuevos están contenidos en el intervalo mayor, ya que pues si tenemos esto y esto, este pequeño pedazo va a estar contenido en el mayor. Por lo cual el MK debe, al ser el ínfimo, pues nos servirá o actuará como una cota inferior para los otros dos conjuntos. ¿Qué es lo que significa? Pues lo que habíamos dicho aquí, que será menor o igual a las MK del ínfimo de esos subintervalos. Pues un poco para ilustrar lo anterior, pues tomemos esta gráfica, esta función del intervalo a b de tk-1 a tk, vemos que su ínfimo está aquí. Ahora partimos el subintervalo y tenemos lo siguiente. Ahora el ínfimo del subintervalo está aquí y mi otro ínfimo ahora está acá. Por lo cual vemos que mk' es mayor a esta, por lo cual se cumple que mi mk es menor o igual y viceversa. Este igual es menor o igual, por lo cual pues se cumple igual con que es menor o igual al ínfimo del conjunto dado. Luego de aclarar eso o especificar eso, pues podemos ver que si sumamos un 0 a nuestra suma a nuestra suma inferior con la partición P en un intervalo específico, que es el que nos parte
el subintervalo que ya teníamos, pues lo que hacemos es solo distribuir y generar los nuevos subintervalos. Pero pues por lo analizado anteriormente, vemos que esto es menor o igual a estos, por lo cual la suma de estos será mayor o igual a esto, por lo cual tenemos esta suma, que es la que está anterior. Y vemos que cumple la desigualdad, ya que en lugar de mk, ahora tenemos mk' y mk bi'prima, lo cual pues es cierto que la suma inferior bajo P es menor o igual a la suma inferior bajo Q. Y análogamente, pues se puede hacer lo mismo para la suma superior. Vemos que el mk es mayor o igual al mk' y igual para esto. Esta vez se comporta diferente. Eh, Tomemos nuestro subintervalo. Mi mk estará aquí. Y si partimos nuestro subintervalo, ahora mis mk estarán aquí. Vemos que es menor esta a la que teníamos aquí, por lo cual, como lo he dicho anteriormente, pero esta vez en lugar de servir como cota inferior, servirá como cota superior, pues se tendrá lo mismo, pero al revés. Por lo cual, bajo el mismo análisis, podemos llegar a concluir que la suma superior de f bajo la partición Q es menor o igual a la suma superior de f bajo la partición P. Ahora veamos que para una partición cualquiera de n puntos, como lo está aquí, si Q tiene m puntos más, pues vemos que se puede hacer lo siguiente. P1 será nuestra partición 1 unida con un punto más y pues con lo que hemos demostrado anteriormente, vemos que cumple la siguiente desigualdad, es menor o igual a, a la partición de P1. Así hasta Qm, que tiene m puntos más, por lo cual tenemos lo siguiente, pues esta suma inferior es menor o igual a Q, a la de Q, y pues por transitividad podemos llegar a que esta es menor a esta, 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 y por transitividad podemos llegar a que la suma de f hasta de f bajo la partición de P es menor o igual a la suma inferior de f bajo la partición de Q. Y análogamente, muy sencillo, se puede hacer lo mismo. Llegamos a que la suma superior de f bajo la partición Q es menor o igual a la suma superior de f bajo la partición de P. Con lo cual finaliza el primer video y pues notemos que no es muy difícil todo este análisis ni todo lo que se vio en el video, pero es importante tener en cuenta ciertas nociones que servirán después para ciertas demostraciones y igual en el análisis para ciertas cosas posteriores que no serán del todo inmediatas,